Bueno, gracias papá por este hermoso día, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, de hablar, Señor, tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a concentrarnos, que nos ayudes a prestar atención, Señor, a que toda nuestra concentración, todo nuestro enfoque esté en vos, Jesús, y que vos hables, Señor, a través de mi boca, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno. Bueno, para empezar, voy a contar una experiencia que me ayudó, ¿no? a llegar a esta palabra. Bueno, yo venía una semana muy estresada, como seguro le pasó a muchos, bueno, ahora están en una semana muy estresada, estresante. Bueno, yo venía de una semana así, ¿no? Muy estresante, con muchas cosas, quizás más mental que otra cosa, ¿no? Porque, bueno, en mi caso yo no me muevo mucho de mi casa. Pero, bueno, pero era una semana muy estresante para mí. Y hablando con una persona, simplemente hablando, ¿no? No estábamos hablando del tema ni nada, pero esa persona dijo una palabra que me llamó mucho la atención. Una palabra que me quedó ahí como en la mente, ¿no? Como que daba vueltas, daba vueltas, daba vueltas. Y esa palabra era descanso. ¿No? La persona dijo descanso o descansar, no sé cómo le había dicho, pero a mí me quedó eso en mi mente, me quedó en mi cabeza y me daba vueltas y me daba vueltas. Entonces dije, bueno, a ver, Dios, ¿qué me querés decir con esta palabra? Porque era raro, ¿no? Porque no se me iba de la mente esa palabra. Entonces empecé a hablar con Dios, empecé a leer su palabra sobre el descanso, ¿no? Y bueno, y me llevó a hablar de esto, de descansar en Él, ¿no? Y de esto se trata esta prédica, de descansar en Dios, aprender a descansar en Dios. Y busqué en Google, googleé, a ver la palabra descansar, y descansar significa cesar en el trabajo, reparar fuerzas con la quietud, tener alivio en las preocupaciones, reposar, estar tranquilo con la confianza puesta en alguien o en algo, desahogarse y dormir. Eso quiere decir descansar, según Google, ¿no? Hay un montón de definiciones, pero creo que estas son las que más se vinculan con lo que nos pasa en el día a día a nosotros, ¿no? Esto de no parar de trabajar, esto de no tener fuerzas porque no nos quedamos quietos, no tener alivio, estamos todo el tiempo preocupados por alguna situación, o por cosas del futuro, pasado, lo que sea, ¿no? Lo que estemos pasando en ese momento. No reposar, no descansar, no estar tranquilo, ¿sí? No estar desconfiar, ¿no? En este caso, desconfiar de Dios, desconfiar de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Después estar como ahogado, ¿no? Estar como ahogado, no poder desahogarse. Bueno, y dormir, que dormir obviamente es re importante, lo tenemos que hacer todos. Y está bueno dormir. Bueno, entonces a veces estamos tan acelerados, ¿no? Yo pensaba eso, a veces estamos tan acelerados, ya sea con estudios o con el trabajo por fuera de la iglesia, con el trabajo en la iglesia, con el trabajo para Dios, con todo, ¿no? Como un combo. Entonces nuestra mente se llena de cosas, nos llenamos de cosas, ya nuestra cultura es acelerada, ¿no? Vivimos ya en constante movimiento. Y a veces nos cansamos, ¿no? Físicamente, mentalmente, nos cansamos de la rutina, nos cansamos de lo que estamos haciendo, nos cansamos, llega un momento que al llenarnos de cosas, ya sea mentalmente o físicamente, nos cansamos, ¿no? Y bueno, yo pensaba y decía, ¿qué estoy, en mi caso, ¿no? ¿Qué estoy haciendo mal que me canso tanto? Porque si Dios me dice que Él me da paz, si Dios me dice que Él me da descanso, si Dios me dice que en Él puedo dejar todo, ¿no? ¿Por qué estoy tan cansado? O sea, ¿qué estoy haciendo mal, no? Entonces me pregunto generalmente, ¿qué estamos haciendo mal que nos cansamos tanto, ¿no? Mentalmente y físicamente, ¿qué estamos haciendo mal? Y bueno, la respuesta que obviamente me dio Dios es no descansar en Él, no saber descansar en Él, ¿no? Porque a veces pensamos que estamos descansando en Dios, porque estamos leyendo la palabra, porque estamos trabajando para Él. A veces como que confundimos, ¿no? La palabra descansar en Dios. Y tampoco hablo del descanso de dormir o esas cosas, aunque es importante,
pero yo me refiero al descanso en Él, al descanso sobrenatural, ¿no? Al descanso que solamente da Dios, que no lo encontramos en ningún lado, solamente en Dios. Y hay una frase que me llamó mucho la atención, que la encontré por ahí, no sé dónde la leí, pero la verdad que me gustó, y dice, el ajetreo es una enfermedad del espíritu. Ajetreo, para la persona que no sabe, que yo tampoco lo sabía, es estar en actividades o movimientos muy intensos constantemente, ¿sí? Y eso nos lleva a un cansancio mental, ¿no? Entonces eso es un combo, es un cansancio en combo. Y es una enfermedad para el espíritu, ¿por qué? Porque estamos tan concentrados en esas cosas que nos olvidamos de Dios, ¿no? Nos olvidamos de lo que realmente importa, de la fuente de agua viva, ¿no? Los que nos da vida. Nos olvidamos de Dios. ¿Y qué pasa? Enferma el espíritu eso, porque lo apagamos, porque no lo estamos prestando atención. Entonces estamos tan sobrecargados que es muy difícil encontrar ese descanso sobrenatural, ¿no? Y el estar cansados, el no poder descansar, nos lleva a tomar malas decisiones. Como dije antes, dejamos de escuchar la voz de Dios, empezamos a estar confundidos, no sabemos para dónde ir, ¿no? Podemos hasta empezar a desobedecer a Dios, ¿no? Empezamos a entrar a mucha confusión, muchas actividades, muchos pensamientos, que como dije antes, lleva a un cansancio mental, que eso lleva a estrés, ¿sí? Y el estrés, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Te lleva a la ansiedad, ¿sí? Te lleva a tener depresión, un montón de cosas. Entonces, qué importante es, ojo con el estrés, ojo con el no descansar. Y bueno, yo me preguntaba, ¿qué es descansar en Él? ¿No? Porque siempre escuchamos la frase de descansar en el Señor, descansar en Dios, descansar en Él que te va a hacer bien. Bueno, y la pregunta es, ¿qué es descansar en Él, no? De verdad, ¿qué es eso? ¿Qué es descansar en Él? Y es aprender, porque es un aprendizaje, es aprender a dejar nuestras cargas. ¿Sí? Aprender a dejar nuestras cargas, todo nuestro cansancio mental en Él. Y saber que está con nosotros, ¿no? Es como reconocerlo, como decía Nati en su oración anterior, y lo dijo varias veces encima. Es aprender a dejar nuestras cargas, ¿no? Nuestro cansancio mental, saber que Él está con nosotros. Pero bueno, esto no es fácil, ¿no? Es fácil decirlo, es fácil decir, deja tus cargas en Dios, déjalas ahí. Pero es difícil hacerlo, ¿no? Es difícil. Eso es algo que tenemos que practicar todos los días. Todos los días tenemos que aprender a descansar en Él. Y la pregunta ahora es, ¿cómo descansamos en Él? ¿Cómo descansamos en Dios? ¿Cómo hacemos? Ya sabemos lo que es descansar, que es dejar nuestras cargas, ¿no? Pero ¿cómo hacemos esto? Lo hacemos estando en un estado de quietud, de completa quietud, y en soledad, ¿sí? Estado de quietud. ¿Qué es esto? ¿Qué es estar en quietud? Estar en quietud es no pensar en nada. O sea, no pensar en el trabajo, no pensar en lo que va a pasar, no pensar en lo que hice hoy. Es no pensar en nada. Estar en quietud y solo. Con Dios, obviamente, en este caso. Es estar solo, en quietud, con Dios. ¿Sí? Y en este caso, quietud quiere decir estar con Dios, ¿no? Hablar con Dios. Y ahora más adelante lo vamos a ver. En Salmos 46:10 dice, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Bueno, acá Dios nos está diciendo, quédate quieto, pará, frená lo que estás haciendo, apartá un momento y reconoce quién soy yo, ¿no? Porque a veces vamos por la vida tan acelerados, tan en constante movimiento, tan acelerados ya sea haciendo actividades o mentalmente, digamos, vivimos tan acelerados que se nos pasa esto que decía antes, se nos pasa quién es Dios realmente. Dejamos de reconocer a Dios como el Dios creador, como el Dios que nos da paz, como el Dios que nos da ese descanso sobrenatural, lo dejamos de reconocer. Entonces, hoy Dios nos está recordando esto de frenar un momento, parar un poco y reconocer quién soy yo en tu vida, reconocer quién soy, ¿no? Y bueno, esto quiere decir quédense quietos. Esperar, frenar, no quiere decir dejo de trabajar, no voy más al trabajo, dejo todo, ya está, me quedo quieto con Dios, no.
Dios no nos dice, Dios nos da responsabilidades que tenemos que hacer, no tenemos responsabilidades. Pero apartar ese momento es importante. Quedarse quieto un momento en el día es importante. Porque ahí, a partir de ahora empieza el descanso. A partir de que yo me quedo quieto, de que yo freno, de que yo paro un poco y reconozco quién es Él en verdad. Y el mayor ejemplo, obviamente, de todo esto, que siempre me encanta el ejemplo que hace Él, es Jesús, ¿no? Que Jesús nos enseña, en la Biblia hay un montón de enseñanzas de Jesús que siempre descansaba en el Padre, ¿no? Y Jesús es el mayor ejemplo, ¿por qué? Porque él tenía una misión enorme, él iba sanando gente, no paraba, la gente lo perseguía, multitud de gente, lo perseguía, lo buscaba, quería que lo sane. Imagínense Jesús, con toda esa carga, ¿no? Porque era una carga seguramente, obviamente. Él encontraba la fuerza en Dios. Él seguía porque sabía que estaba haciendo la voluntad del Padre. Pero era una misión muy importante y Jesús tenía esos momentos donde iba al Padre y descansaba. También lo reconocía en público, porque yo creo que todos acá lo reconocemos, ¿no? O sea, cuando vamos al trabajo, pensamos en Dios, hablamos con Dios constantemente, hasta estando con personas, ¿no? Compartiendo un momento con personas, uno está hablando con Dios en la mente, uno capaz que lo reconoce, está lavando los platos, estando en el baño, pero siempre uno lo reconoce a Dios, ¿no? Pero acá habla de ese momento aparte, de ese momento a solas, y es lo que hacía Jesús. Jesús lo reconocía en multitud, pero también Jesús se iba, desaparecía y se iba a hablar con un Padre, ¿no? Jesús encontraba ese momento de quietud y de soledad con el Padre. ¿Y cómo hacía Jesús? Él se iba solo, desaparecía, se iba solo. ¿Para qué? Para enfocarse, para volver a renovarse, para saber qué tenía que hacer, a dónde tenía que ir, para seguir la voluntad del Señor, del Padre. Él frenaba lo que estaba haciendo, él frenaba y volvía con el Padre en un estado de quietud y soledad. Y estar quieto no quiere decir hacer nada, no hacer nada, sino en este caso hablar con Dios, contemplar a Dios, saber quién es Él, reconocer quién es Él, y necesitamos ese momento, sí o sí, no hay opción acá. Necesitamos ese momento de intimidad, de soledad y de quietud con Dios. Hay un ejemplo en Marcos 1:35 que dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba todo oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. O sea, Jesús salió de la casa, en un momento muy oscuro, y se fue a un lugar solitario. Se fue en total soledad con Dios. No le importaba lo que estaba a su alrededor, ¿no? Él quería su momento con Dios, él tenía que estar con Dios. Entonces, él encontraba ese descanso sobrenatural en el Padre. Por eso seguía, ¿no? Y cuando no descansamos en Dios, cuando vamos por la vida sin descansar en Él, sin buscar su paz y todo lo que eso conlleva, estamos diciendo inconscientemente, yo puedo sola, o yo puedo solo. Estamos diciendo yo puedo, yo no necesito de Dios porque yo puedo y vamos con nuestras fuerzas y no le damos ese lugar, no dejamos que Dios actúe, ¿no? No estamos dándole ese lugar que Dios se merece. Estamos como, bueno, yo abarco todo, ¿no? Y ahí empieza todo lo mental, todo. Yo abarco toda la situación y no le doy ese espacio a Dios, no le doy ese lugar. Y es inconscientemente, ¿no? Uno no lo hace, no lo quiere hacer a eso, no lo quiere, pero es inconscientemente que cuando no descansamos en Dios estamos diciendo eso. Estamos diciendo yo puedo, humanamente yo puedo. Y no se busca la paz, ¿no? Y eso habla también de la confianza que uno le tiene a Dios. Porque si uno le confía en Dios, si uno sabe que Dios está en su vida, que Él está adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, sabe que el futuro lo tiene Dios, tu futuro lo tiene Dios, todo tiene Dios. Entonces, uno sabe que tiene que descansar porque Dios ya tiene todo en las manos, Dios ya tiene mi vida ya está todo escrito, ¿no? Entonces, si uno confía en Dios, busca la paz, busca ese descanso. Y a veces, que esto es muy importante, a veces estamos tan tomados por este cansancio mental, físico, lo que sea, que no nos damos cuenta que estamos cansados.
no nos damos cuenta, ¿no? Como que vamos y no nos damos cuenta, no paramos y decimos, che, me parece que me estoy cansando, me parece que estoy con muchas cosas en mi cabeza. Y, y a veces no nos damos cuenta en qué área tenemos que descansar. Por eso es importante también que le digamos a Dios que examine, ¿no?, nuestro corazón, que examine nuestros pensamientos, que nos haga ver cuál es ese lugar, esa área que necesitamos descansar, que necesitamos dejársela a Él, ¿no?, en esa cruz. También acordémonos que Jesús ya murió en la cruz y ahí hizo todo. Entonces nosotros tenemos ese libre paso para buscar ese descanso. Tenemos ese paso para buscarlo. Y en Salmo 129, 23, 24, hablando de examinar el corazón, David decía, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba, sondea mis pensamientos, y fíjate si voy por mal camino, y guíame por el camino eterno, ¿no? David siempre tenía muy en claro esto de que él quería ir por el camino eterno de Dios, ¿no? Entonces, seamos sinceros con Dios y digámosle, Dios, examina mi corazón, examina dónde yo tengo que descansar, dónde yo estoy fallando en la confianza que te tengo. Y hagamos eso. Y también tomémonos 5 minutos o 10 minutos todos los días. Empecemos de abajo, ¿no? Para tener ese momento de quietud, ese momento de soledad, orando al Padre, como hacía Jesús, orando a Jesús, ¿no? Orando a Él, que Él nos dio la vida eterna, que Él murió por nosotros, se llevó todo, y solo contemplando, ¿no? Contemplando su hermosura, contemplando su presencia. Y no digo que vayamos al Padre pidiéndole algo, porque ella hizo todo. ¿Para qué le vamos a pedir a Dios, Dios, sacame esto, si Dios ya te lo sacó, ¿no? Porque Dios en la cruz ya lo hizo. Entonces, ¿por qué vamos a ir pidiéndole algo que ya hizo? Vayamos dejándole las cosas, ¿no? Dejándolo donde lo pertenece. Entonces, cuando vayamos a ese lugar de quietud, hay que encontrar ese lugar en algún momento del día, ir a ese momento de quietud y de soledad, y dejarle todo, empezar a decirle a Dios todas las cargas, todas las preocupaciones, todo lo que dije al principio, ¿no? Esto de el cansancio por el trabajo, el que no tenés fuerzas, que las preocupaciones, que no estás tranquilo, el que estás ahogado, ¿no? Entonces tomarse ese tiempo para dejarle todo eso a Jesús en la cruz, decirle a Jesús todo eso y después adorarlo, después decirle todo lo que vos sentís por Él, reconocerlo, como decía yo, como dice la palabra, estar en quietud, dejándole todo, reconocerlo como tu Dios, reconocerlo como tu creador, tu proveedor, tu guía, como tu vida, tu rey, tu sacerdote, todo lo que Él es en tu vida, ¿no? Que a veces se nos pasa. Y en Mateo 11, 28 dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga es liviana. Acá cuando yo sentía, ¿no? Cuando Jesús dice vengan a mí, Él ya está en nosotros, ¿no? No tenemos que ir a ningún lado, pero yo lo sentía cuando lo leía como ese venía a mí, o sea, apartate para mí, apartate en soledad para mí, para yo darte ese descanso que vos necesitas, que vos estás anhelando, ¿no? Y Él nos dará ese descanso, ese descanso para nuestra alma, ¿sí? Y Él dice que su yugo es fácil de llevar y que la carga es liviana. Y eso es verdad porque lo dice Él, si Él lo dice es porque es verdad. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros hacemos que ese yugo que Dios hizo fácil sea difícil, que esa carga que Jesús dice que es liviana sea pesada, ¿no? Nosotros lo hacemos. Entonces tenemos que buscar esa carga fácil de llevar que dice Jesús y esa carga liviana, que la encontramos solamente en ese momento de quietud y en ese momento de soledad con Él, ¿sí? La encontramos ahí, porque ahí es donde Dios ministra, en intimidad, cuando uno está solo con Él, ¿sí? Como hacía Jesús. Seamos como David, que David en Salmo 62, 5 dice,
Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. David sabía muy bien, encima con todo lo que estaba pasando David, que estaba siendo perseguido, que David tenía como esos ciclos emocionales que subía, desconfiaba, después confiaba en Dios, después desconfiaba. David era bien así, ¿no? Yo me identifico mucho con David. Y en Salmos, bueno, y David decía, solo en Dios haya descanso mi alma, ¿no? David sabía que en ningún otro lado iba a encontrar descanso. Así que si vos estás buscando descanso en tu alma, en otro lado que no sea en Dios, déjame decirte que no lo vas a encontrar. Lamentablemente te digo que no vas a encontrar descanso en tu alma si buscas en otro lugar que no sea Dios. Sí, capaz que encuentres momentáneamente, lo vas a encontrar momentáneamente, pero el verdadero descanso de Dios es indescriptible, es algo impresionante que solo Él da, ¿no? Y bueno, hay un versículo que en Salmo 23, ¿sí? Que otra vez David, que a mí me ayuda mucho personalmente, mucho a centrar de nuevo mis pensamientos en Dios, ¿no? En reconocer quién es Dios, en entender la confianza que yo tengo que tener en Él. Me ayuda mucho a centrarme, ¿no? A decir, bueno, yo reconozco que Él de verdad es Dios, que Él está en mi vida y que Él tiene el control de todo, ¿no? De toda mi vida. Es el Salmo 23 que dice, el Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Este salmo es hermoso y voy a contar algo. Es muy personal, pero creo que está bueno contarlo, que una vez yo estaba orando, ¿no? Estábamos todos juntos, ¿no? En familia, todos orando. Y yo estaba en este momento, en ese momento estaba con mucho, no sé, estrés, muchas cosas en mi cabeza, estaba pensando, bueno, cosas. Y orando, simplemente orando, se me vino como un mini video en mi cabeza, que es muy raro de explicar, pero un mini video en mi cabeza se vino y yo veía realmente cómo era yo, ¿no? Pero yo veía nomás, no me veía a mí, veía nomás. Y veía como alguien, que no sé bien quién era, me agarraba de la mano y me llevaba a un lugar, ¿no? Y yo no sabía bien dónde iba, pero me llevaba a un lugar y aparezco en un lugar verde, ¿no? Todo verde, lleno de pasto, re lindo. Veo mis pies descalzos, como tocaban ese pasto y todo. Y había una casa a lo lejos, una casa toda blanca, toda blanca, toda blanca. Y todo vidrio, ¿no? O sea, se veía para adentro y para afuera. Y esa persona me agarraba de la mano y me decía como, vení, tenés que venir. Bueno, yo iba, ¿no? Caminando, veía mis pies simplemente, y iba caminando y me abrí las puertas, ¿no? De ese lugar. Y cuando entro, había un montón de sillas, una mesa larga, ¿vieron eso de las películas? Están las mesas largas así. Bueno, y un montón de comida arriba, ¿no? Un montón de comida, y esa persona me decía, todo esto es para vos, todo esto es para vos, todo lo tenés servido. Y en ese momento como que se me va toda esa imagen y me quedo pensando, ¿no? Estuve reflexionando en eso un montón de tiempo, de días, y una vez leí el Salmo 23 y se relaciona un montón, ¿no? Con esto que vi yo. Y yo no lo podía creer, leí el Salmo 23 y decía, en verdes prados me deja descansar. Bueno, él renueva y bueno, y después decía, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, ¿no? El banquete ese que vi y todo. Y yo dije, qué impresionante que es Dios, qué impresionante que es Dios que nos ama tanto, porque somos sus hijos, que nos da ese descanso, ¿no? Nos da ese descanso, nos muestra todo lo que nos da, todo ese banquete que es para nosotros, que es para sus hijos, que
es para todo el que quiera ir a Él, ¿no? Y con Él tenemos todo servido, ese descanso lo encontramos, esa paz lo encontramos, cuando entendemos y reconocemos quién es Dios en tu vida, que Él te creó, o sea, nadie te conoce más que Él, ya está todo servido, tenemos todo servido para agarrarlo y apropiarlo, ¿no? Y, y bueno, esto quería hablar yo, del descanso, ¿sí? De que nos apartemos un momento cada día para ir a esos verdes pastos, esos prados lindos, verdes que Dios nos da, esos arroyos de aguas tranquilas, y encontrar ese descanso en Dios que tanto necesitamos, ¿sí? Porque es importante, porque el cansancio provoca que no podamos enfocarnos en lo que verdaderamente importa, que es Dios, ¿sí? Así que bueno, oramos por esto, ¿sí? Por esta palabra. Cerramos nuestros ojos, o como quieran. Bueno, gracias papá, gracias por esta hermosa palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón, por hablar a nuestra alma, Señor. Te doy gracias por todos los que están mirando este video, Señor. Te doy gracias porque yo sé, Espíritu Santo, que vos estás obrando, Señor, en cada persona que está mirando este video, Señor. Gracias. Señor, vos conocés cada corazón. Vos conocés cada corazón cansado, agobiado, Señor. Cada mente agobiada, Padre. Vos conocés, Señor, cómo están todos mis hermanos, todas las personas que están viendo este video, Señor. Por eso te pido hoy, Señor, que ayudes y guíes a cada uno, Señor, a derramar todo lo que pesa, Señor, todo lo que agobia en la mente, Señor. Todo ese peso enorme, Señor, que están cargando, Señor. Te pido que ayudes a que ellos abran su corazón en este momento, Espíritu Santo, para que puedan hablarte, para que puedan abrir su boca, su corazón y puedan decir todo, Señor, lo que los hace no poder descansar, Señor. Que puedan abrir su corazón, Señor, y puedan reconocerte como tu Dios, puedan reconocerse como su Dios, que puedan reconocerte como el Señor de sus vidas, Señor, porque es lo que sos, porque vos creaste a cada uno de nosotros, vos creaste el mundo, Señor, y vos tenés un anhelo tan importante, Señor. Vos tenés una gran necesidad de dar ese descanso, Señor. Ese descanso que es sobrenatural, que solamente se encuentra en vos, Señor. No va a haber otro descanso como vos, Señor. No lo vamos a encontrar en ningún lado, Señor. No lo vamos a encontrar ni leyendo algún libro de autoayuda, Señor, ni buscando en lugares, Señor, humanos, Señor. No vamos a encontrarlo, Señor. Aunque nos pasemos toda la vida buscando, Señor, un descanso como el tuyo, no vamos a encontrarlo, Señor, porque el único descanso que verdaderamente importa, Señor, que verdaderamente tiene poder, Señor, es el tuyo, Jesús. Solamente es el tuyo, Señor, ese descanso sobrenatural, Señor, que solo viene de ti. Por eso te pido, Espíritu Santo, que reveles las áreas donde necesitamos descansar, donde necesitamos buscar más de vos, Señor, donde necesitamos volver a confiar, volver a conectar, Señor. Y hoy te reconocemos, Señor, te reconocemos como nuestro Creador, te reconocemos como el Señor de nuestras vidas, como el único Señor. Te reconocemos como nuestro amigo, te reconocemos como nuestro Padre, te reconocemos como el que guía nuestra vida por las sendas correctas, Señor, por el camino eterno, Señor. Gracias, Señor, gracias por el corazón de cada uno, Señor, de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar todos juntos, Señor, escuchando tu palabra, Señor, que es tan importante, Señor. Señor, queremos ir a vos, como vos decís, Señor, vengan a mí, todos los que tienen cargas pesadas, Señor. Queremos ir a vos, Señor, y recuperar esa fuerza sobrenatural que viene de vos, Señor. Porque nada es más importante que vos, Señor. Te pido que nos perdones, Señor. Perdón, Señor, si hubo algo más importante que vos. Perdón, Señor, si pusimos algo
como el trabajo, como nuestras preocupaciones, Señor, más arriba, Señor, que a vos, Señor. Perdonanos, Señor, por poner eso en primer lugar y por no ponerte a vos en primer lugar, Señor. Por no poner en primer lugar tu descanso, por no poner en primer lugar tu paz. Te pido que nos perdones por eso, Señor, porque lo que verdaderamente importa sos vos, Señor. Cuando vos sos el que está arriba de todo, Señor, cuando vos sos el que maneja todo, Señor, las preocupaciones, la paz, el no encontrar paz y todo eso se hace chiquito, Señor, porque vos sos grande, Señor. Vos sos más grande que todas esas preocupaciones y que todo eso, Señor, que nos viene a molestar, Señor. Vos sos más grande, Señor, que todo eso. Por eso te pido, Señor, que esta semana recapacitemos, ayúdanos a recapacitar y aprender a descansar en vos, aprender a dejar todas las cargas y reconocer quién sos vos en nuestra vida. No te queremos sacar poder, Señor, porque vos tenés mucho poder, Señor, tenés mucho poder. No te queremos sacar el poder, Señor. No queremos hacer todo con nuestras fuerzas, queremos reconocerte como el Dios poderoso que sos, Jesús. Gracias, Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso tuyo. Amén.